En los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, San Pedro estuvo cubierto bajo la sombra de la esvástica. Hitler sí dio las órdenes para invadir el Vaticano. Ich habe meine Pflicht getan. Nun tun Sie die Ihrige. Hitler no quería secuestrar al Papa, quería matarlo. Pero no es muy tarde para detenerlo. Mientras tanto, Pío XII, a quien varios tildan como el Papa de Hitler, estaba conspirando contra él. Pío dijo, hay que hacerlo. Cambia el régimen y sucederán cosas buenas. Es un capítulo olvidado de la guerra. Un enfrentamiento secreto entre el vicario de Cristo y el anticristo. Es como salido de James Bond. Bueno, es mejor que James Bond porque es real. El Papa versus Hitler. Hans, te marco con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Amén. Adolf Hitler y Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, nacieron y crecieron católicos. Pero solo Pacelli adopta la identidad con todo el corazón. Según la tradición familiar, el día en que nació, un tío lo sostuvo y dijo, por 63 años desde hoy, este bebé recibirá gran honor. Ciertamente, 63 años después se convirtió en Papa de la Iglesia Católica Romana. El otro, Hitler, Te marco con la señal de la cruz. un día buscará destruir la iglesia de su Y juventud. del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Amén. En el fondo de su niñez, Hitler quería ser cura. Se ponía de pie en un taburete en su cocina, se colocaba el mandil de su madre y practicaba sus sermones. Pax tecum. Hitler y Pacelli se hicieron adultos, pero sus caminos se desvían a los cursos del bien y el mal. Cada uno impulsado por una inteligencia única, ambiciones y oportunidades. Pero sus destinos se cruzarán décadas más tarde, cuando competirán por millones de corazones, mentes y almas durante el conflicto más horroroso en la historia de la humanidad. Viena, octubre de 1938. En la década de 1930, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Hitler comienza a librar una guerra no declarada contra la Iglesia. Señor Jesús, ten piedad de nosotros. En la mente de Hitler no había espacio para otros dioses por delante de él. Él mismo lo dijo, no queremos otro dios que Alemania. Hizo cosas como enviar a los camisas pardas para que mancharan altares con excrementos y decapitaran estatuas en las catedrales. En algunos lugares sustituían cruces por esvásticas. ¡Vamos! No, por favor, no hagan eso, por favor. No, se los ruego, por favor, no lo hagan. No lo hagan. Lanzaron por una ventana a uno de los cardenales de Viena y se rompió las piernas. ¡Ah! ¡No, por favor! Uno de los aliados de Hitler dijo, al final las armas determinan las visiones del mundo. Y así giraron todas las armas que tenían contra la iglesia. El plan era alzar a Hitler como una figura de Cristo. Mein Kampf, el libro de Hitler, Mi lucha, reemplazaría a la Biblia en el altar. Cada lección y cada predicación vendría de la doctrina de Hitler. Las constantes protestas contra estas persecuciones nazis solo parecían empeorar la situación. El catolicismo alemán parece estar destinado a la extinción, a menos que un nuevo papa pueda salvarlo. En febrero de 1939, el Papa Pío XI muere. 3 semanas después, tras el cónclave más corto en siglos, el secretario de Estado del Vaticano se convierte en jefe supremo.
Pacelli entró en aquel cónclave de 1939 como el segundo hombre más poderoso en el Vaticano. Pío XI dejó saber que él sería un sucesor ideal. Recibe la tiara adornada con 3 coronas y sabe que tú eres padre de los príncipes y de los reyes. Algunos lo vieron como un político consumado. El cardenal Pacelli es ahora el Papa Pío y asume el liderazgo espiritual de un continente que se cae a pedazos. Hitler ya ha anexionado Austria. En solo 3 días invadirá Checoslovaquia. Y también amenaza con acabar con el enclave más católico de Europa Oriental, Polonia. Ich habe Sie zusammengerufen, Ihnen Einblick in die Faktoren zu geben, auf denen meine Entscheidung zu handeln basiert. Es war mir klar, dass ein Konflikt mit Polen kommen musste. Ein Anschlag auf mein Leben oder Mussolinis könnte die Situation zu unserem Nachteil verändern. Wir müssen dieses Risiko mit unbarmherziger Entschlossenheit auf uns nehmen. Unsere einzigen Alternativen sind Zuschlagen oder die sichere Vernichtung. En agosto de 1939, 2 semanas antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler convocó a sus comandantes supremos a su montaña privada en los Alpes bávaros. Allí describió lo que haría en Polonia y la forma en que eliminaría al clero polaco. Es wird Aufgabe der SS sein, die Zerstörung der polnischen Oberschicht zu übernehmen. Insbesondere die Vernichtung des polnischen Klerus. Esto horrorizó a los generales que venían mayormente de una crianza cristiana. Consideraron esto como una oposición a todos los valores éticos, pero la mayoría siguió con las órdenes. Fue en septiembre de 1939, cuando Varsovia fue noticia de primera plana. La invasión nazi a Polonia es rápida y devastadora. En semanas, miles de polacos, especialmente judíos, son masacrados sin piedad. Para callar todas las voces de la disidencia, los líderes culturales e intelectuales ahora son un blanco. En un país con una población 90% católica, el clero es un objetivo claro. De pronto, llevaron obispos y también a sacerdotes católicos a campos de concentración. Le dispararon a cientos de curas en las primeras semanas de esta política deliberada de terror. Muchas de estas atrocidades comenzaron a llegar a oídos de Pío XII en octubre, y esto comenzó a preocuparle. El nuevo papa debe decidir cómo responderá ante el genocidio en Polonia. ¿Condenará a Hitler públicamente y revelará su ira? ¿O guardará silencio para protegerlos de un terror aún mayor? Ascoltate, o prediletto da Dio, l'ardente grido che da ogni cuore fedele si innalza. El dilema o la elección se manifiesta ante los obispos y aquellos pertenecientes a ambos lados. Habla, sé más explícito, sé más rotundo. No hables, ten cuidado, modera tus palabras, pues hay represalias más allá de nuestro control. Polonia perdió el 90% de sus judíos, solo 350,000 sobrevivieron. Es sorprendente, es un país sumamente católico. ¿Se imaginan si el Papa hubiese dicho, esto es un mal al que debemos oponernos, convoco a todos los católicos a que se opongan a Hitler? ¿Es su responsabilidad moral y espiritual? ¿Habría ocurrido el Holocausto en Polonia? El consenso dice que no hubiese sucedido. Temía que si hacía las cosas que muchos le pidieron que hiciera, todo empeoraría. Y hay evidencia de que ese iba a ser el caso. Proteggete la Chiesa Santa. Cuando los obispos holandeses enviaron una carta en donde condenaban la expulsión de los judíos holandeses, estas aumentaron, no disminuyeron. Se enviaron comunicados a los campos de concentración. Cada vez que recibíamos un mensaje del Vaticano, morían más de nosotros. Una vez el Papa envió una carta al pueblo de Polonia. El obispo la recibió y la quemó. Le respondió al Papa y le dijo:
Santo Padre, gracias, estamos agradecidos, pero no la voy a leer. Las personas morirán si leo esta carta. Mientras el nuevo pontífice pide orientación divina, un plan traidor que podría responder a sus oraciones toma forma en Alemania. Por años, el Vaticano ha contado con una red de informadores católicos dentro del Reich que reúnen pruebas de los crímenes nazis contra la Iglesia. El hombre clave en esta red de espionaje es un corpulento bebedor conocido como Joy Ox. Era como un arreglador, si se podría decir. Alguien que podía resolver problemas. Diría que era como Oskar Schindler y como Vito Corleone. Los obispos alemanes usaron a Müller para llevar cartas y mensajes al Vaticano. Se convirtió en efecto en un mensajero secreto. En septiembre de 1939, Müller es citado en Berlín para una reunión con Hans Oster, el subcomandante de la Abwehr, la agencia de inteligencia militar de Alemania. Él asume que los esfuerzos encubiertos de la Iglesia se descubrieron y que esta reunión sería la última. Sabemos más de ti de lo que sabes de nosotros. Entiendo que tienes amigos en el Vaticano, ¿verdad? Estas conexiones que tienes con la Iglesia serían una gran ventaja para la Abwehr. Además, también debes saber, tomando en consideración todos sus recursos de inteligencia, que nunca espiaría en mi Iglesia. Nunca iría en contra del Papa. No me malinterprete, Dr. Müller. De hecho, lo que tengo en mente es un proyecto exactamente opuesto. Sabe que está en el cuartel general de la inteligencia militar alemana, ¿verdad? Sí. Pues también debe saber que esta es la principal sede de la oposición militar hacia Hitler. Y yo mismo quiero ver a ese cerdo muerto. Es Hitler o nosotros, la libertad o la horca. ¿Puedo contar con usted? La Abwehr, que en realidad es la agencia de contraespionaje del gobierno, podría decirse que ha sido influenciada por la política de gobierno, pero de hecho, la Abwehr era un lugar donde los anti-Hitler podían encontrar un hogar. El jefe de la Abwehr, el almirante Wilhelm Canaris, estaba en Nido del Águila cuando Hitler reveló sus planes diabólicos para Polonia. Y pronto vio ponerlos en práctica. Mientras paseaba por Varsovia el 20 de septiembre, vio un sol color sangre, ratas que comían cadáveres y a un rabino en medio de la vía que gritaba encima de su esposa muerta: «No hay Dios. Los nazis son los únicos dioses». Canaris regresó a su cuartel, vomitó y volvió a Berlín como un hombre devastado. Fue todo lo que pudo hacer, alzar su copa para brindar con algunos de sus socios y decir: «Por el Führer, que podamos deshacernos de él». ¡Salud! 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 Los conspiradores de la Abwehr quieren moverse con rapidez para eliminar a Hitler y terminar con la guerra, pero también reconocen que matar al Führer sin una estrategia sólida para reemplazarlo podría envalentonar a sus enemigos del país y de afuera. El problema era, ¿por qué Gran Bretaña debería estar en paz con Alemania aunque Hitler haya sido eliminado? ¿Cómo estaremos mejor? ¿Ustedes continuarán la guerra bajo liderazgos diferentes? ¿Qué hay de todos esos países invadidos? ¿Qué nos ofrecen a cambio de estar sentados, callados mientras derrocan a Hitler? Necesitaban a alguien para garantizar su buena fe. Algún tipo de poder que pudiera certificar que la resistencia alemana a Hitler era real y que los crímenes nazis eran reales. Canaris y Oster se dan cuenta de que hay un líder en Europa cuya jurisdicción abarca ambos lados de la batalla. Dichiarate guerra. Una autoridad moral que traería poder único y prestigio a su causa. Antes de que los conspiradores se dispusieran a matar al Führer, pedirán la bendición del Papa.
Pío está muy nervioso sobre esto. Sabe que pueden morir personas por lo que va a hacer. En septiembre de 1939, con fuerzas nazis en pie de guerra en Polonia, un grupo de inteligencia alemán se dispuso a cometer alta traición y matar a Adolf Hitler. Pero primero, necesitan un aliado fiable para negociar con los británicos que protegen la soberanía alemana. Rápidamente se enfocan en el Papa. Confiaron en Pacelli, pensaron que en el fondo le interesaba Alemania, pero que también era muy antinazi, aunque públicamente él no haya dicho muchas cosas. El problema luego era cómo ponerse en contacto con el Papa, dado que eran protestantes. No tenían idea de cómo establecer una línea segura de comunicación con Pío XII en Roma. Ahí es donde entra Joy Ox. El espía del Vaticano, Joseph Müller, es el conducto perfecto para el pontífice. A la vez que los nazis controlaban todas las rutas de entrada y salida de Alemania, él podía literalmente volar bajo el radar. Joseph Müller, como miembro de la Bavarian Sports Pilot Club, volaría los domingos en las tardes sobre los Alpes desde Múnich hacia Moreno, Italia, y llevaría un maletín lleno de documentos secretos que demostraban las violaciones y atrocidades nazis contra la Iglesia. Luego se lo entregaría a un agente en Moreno, que luego lo llevaría hasta el Vaticano. En octubre de 1939, Müller aterriza con una propuesta ultrasecreta para Pío. Usaría lo que los servicios de inteligencia llaman un intermediario, que no hablaría directamente con él, pero hablaría con personas que a su vez hablarían con Pío. Tengo un mensaje urgente para el Santo Padre. Bueno, entonces se lo transmitiré la próxima vez que lo vea. El Monseñor Ludwig Kass fue un exiliado alemán y fue uno de sus consejeros más cercanos sobre asuntos alemanes. Proviene de 2 miembros de alto rango de la Abwehr. Ellos quieren derrocar al Führer y necesitan la ayuda del Papa. Ho pregato a lungo e ora mi è chiaro che non posso sottrarmi a questo dovere. La Gran Bretagna deve dare ascolto all'opposizione tedesca. Ho paura per voi, Santità. E se il complotto avesse successo? Che accadrà alla Germania? Quale nuovo governo può rimpiazzare i nazisti? Qualsiasi governo senza Hitler. Fue un movimiento muy audaz por el Papa decidir participar en todo esto. Pío está muy nervioso. Sabe que pueden morir personas por lo que hará. Personalmente, creo que si hubiesen expulsado a Hitler sin matarlo, Pío habría estado bien con eso. Pero eso no sucedería, claro, y este asesinato tomaría forma, y cuando eso pasara, Pío iba a entender que esta acción debía ser completamente necesaria. Pío halla justificación en las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, quien dijo, y cito, «Aquel que mate a un tirano para liberar a su país es alabado y recompensado». Claramente, en el caso de los nazis, sacrificaron personas de todas las razas. ¿Pero qué se hace para detener eso? No hay duda de que Pío XII entendió la legitimidad del tiranicidio en el caso de Hitler. Con el pontífice a bordo, la conspiración comienza. Los nombres en clave son asignados. Müller es señor X. El secretario personal de Pío, el padre Leiber, que enseña en la Universidad Gregoriana en Roma, es Gregor. Y Pío es el jefe. Se envían mensajes secretos sobre el plan desde Roma a Berlín, en informes habituales bajo el título de Posibilidades para la Paz. Pío XII parecía mostrar optimismo con este tipo de iniciativa.
Le gustaba manejar el asunto por sus propias manos y le agradaba organizar los detalles prácticos de este gran espionaje. Los conspiradores se pusieron en marcha. Pero luego surge una situación inesperada. Otro potencial asesino ataca primero. Georg Elser, un comunista en Múnich, sabía que Adolf Hitler hablaba cada 8 de noviembre en la Burger Braukeller, la cervecería de Múnich, por el aniversario del fallido Putsch de Múnich en 1923. Elser, quien era muy astuto y autodidacto, había dormido antes en la cervecería durante meses para poder ahuecar una columna donde sabía que Hitler estaría situado, y colocó en esta columna algunos explosivos de tiempo que detonarían durante su discurso. In den Tagen, die seitdem vergangen sind, ist Deutschland zu einer Weltmacht geworden. Dank unserer Bewegung. Elser fija la bomba para que detone a las 9:20 p.m., hora en la que calculó, según los años anteriores, que Hitler estaría a mitad de su discurso. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Pero este año será diferente. Él interrumpe su discurso y se va rápidamente. Le dijeron que el clima estaba empeorando y que la niebla podría retrasar su viaje de vuelta a Berlín en su tren especial. Quería ordenar la invasión de Europa Occidental y por eso quería volver a Berlín a toda prisa. Volaron sillas, volaron cuerpos. 8 personas murieron, decenas quedaron mutiladas y Hitler escapó. Comenzó a creer que la providencia estaba de su lado y que viviría el tiempo suficiente para cumplir su destino de llevar a Alemania a la victoria. Se establecieron medidas estrictas de seguridad después que Elder estuvo muy cerca de matar a Hitler. No se permitía llevar armas en su presencia, ni siquiera los oficiales podían, por lo que hizo que la conspiración fuese mucho más difícil. Pero siguen decididos a llevarla a cabo. Buenas noches, embajador. Buenas noches, Santo Padre. En enero de 1940, Pío cita al ministro británico del Vaticano, Sir Darcy Osborne, para tener una reunión secreta y dejar muy en claro sus verdaderas lealtades. Debe estar preguntándose por qué nos reunimos en secreto y de madrugada. Tengo mis sospechas. He sido contactado de nuevo por una fuente muy confiable del ejército alemán, alguien sincero y honesto. Alemania tiene intención de atacar el occidente a mediados de febrero, o quizá antes. Me dijeron que será violento, amargo y totalmente inescrupuloso. Hitler está convencido de que estará caminando por París para el verano. Pero no es muy tarde para detenerlo. ¿Su santidad? Algunos generales quieren un cambio de régimen. Quieren deshacerse de Hitler. Esto impresionó a Osborne y telegrafió a Londres lo siguiente: hay más en esto de lo que nosotros creíamos. Pío XII no era del todo neutral con la transmisión de información. Él acudía a los británicos de forma muy insistente. Entonces tomó la iniciativa y sostuvo que los aliados deberían tomar esto en serio y dialogar sobre cuáles serían los acuerdos de un cambio de régimen. A través del pontífice, los conspiradores fijaron los términos de negociación con los británicos para una paz post-Hitler. Después de derrocar al Führer, debían desarmar a sus militares, restaurar la ley en Alemania, evitar la guerra en el occidente, liberar a Polonia y dejar que las otras naciones conquistadas voten sobre si desean permanecer con el Reich. A cambio, los conspiradores piden la promesa de Gran Bretaña de no invadir Alemania o interferir con su nuevo gobierno.
El intercambio de secretos del Papa con los británicos abre el camino para el asesinato de Adolf Hitler. Ahora le toca a los conspiradores apretar el gatillo. En las primeras semanas de 1940, la conspiración para matar a Adolf Hitler toma un nuevo impulso gracias al esfuerzo del Papa Pío XII para asegurar el apoyo británico. El tiempo para hablar ha acabado y la necesidad de acción es urgente, pues el Führer planea hacer otra invasión que lo hará prácticamente imparable. ¡Hi, Hitler! Sí. Después de que los británicos y la resistencia alemana acordaran un programa de paz certificado por el Papa y que sería implementada por él, la resistencia debía llevar esto al jefe del ejército alemán. Franz Halder era jefe de Estado Mayor, el segundo con mayor rango en el ejército alemán. No le agradaba a Hitler, y los conspiradores, sabiendo que Halder simpatizaba con sus objetivos, se le acercaron. Esta es la oferta. El Papa la garantiza. Escribieron estos términos en algo que llamaron el Informe X y que tenía la insignia papal. Y allí estaban esos términos escritos a mano por el padre Lieber. Este pedazo de papel, si cayera en las manos de los nazis, podría llevarlos a todos a la horca, e incluso quizás servir como pretexto para detener y secuestrar al Papa. El general Halder podría ser un asesino ideal. Desprecia a Hitler en secreto, e incluso antes del putsch de Múnich, había ocultado una pistola en su chaqueta esperando el momento adecuado para disparar. Pero ahora, con la seguridad reforzada que rodea al Führer y su popularidad a un nivel alto, Halder se echa para atrás. Halder, quien era un hombre que seguía las reglas y que estaba al límite de su imaginación, le dijo a Hans Oster y a Canaris a través de un intermediario: si saco esta espada, se romperá en mi mano. Los alemanes no me apoyarán si hago esto. Básicamente, su dedicación al servicio supera su indignación. Y no está solo. Cada soldado alemán, desde los comandantes y capitanes de más alto nivel hasta los más modestos de baja graduación, tuvieron que hacer un juramento personal de lealtad a Adolf Hitler, donde obedecerían cada mando que emitiera sin cuestionamientos. Y muchos alemanes educados bajo los hábitos prusianos de disciplina y obediencia usaron eso como excusa para no actuar contra Hitler. Con cada semana que pasa, los conspiradores y el Papa pierden credibilidad ante los británicos. Mientras tanto, Hitler refuerza su máquina de guerra para un gran ataque hacia el occidente. Un ataque inicial contra él podría salvar millones de vidas a costa de uno, pero el tiempo se agota rápidamente. Y el 10 de mayo de 1940, la oportunidad se cierra de golpe. Hitler ataca a Francia, luego invade Holanda, Bélgica, Luxemburgo, y entonces inicia la guerra. Y por supuesto ya no había posibilidad de que los ingleses llegaran a un acuerdo con estos generales alemanes, que ellos estaban en medio de una guerra. Así que el asunto se detuvo. De pronto, todos los generales que se formaban para estar en contra de Hitler pensaron: vaya, parece que él ganará. Queremos ir con el ganador. Los fracasos de esta primera ronda de conspiraciones dejaron a Pío muy desilusionado. Sintió que se las había jugado. Se había jugado su prestigio personal y nada había pasado. Transcurre 1 año y medio y Hitler y los nazis controlan el continente. Pero en diciembre de 1941, 2 acontecimientos revelan nuevas grietas en la fachada nazi. En el frente oriental, el ejército alemán huye después de una contundente derrota en la batalla de Moscú. Mientras que hacia el oeste, los aviones caían sobre Pearl Harbor. Las bombas japonesas despiertan a un gigante dormido. Lograremos este triunfo inevitable con la ayuda de Dios.
El 11 de diciembre, los Estados Unidos le declaran la guerra a Alemania y la victoria de Hitler ya no está garantizada. Los alemanes lo querían después de que comenzó a ganar la guerra en 1939 y 1940, pero los años pasaron y sabían que habían perdido la guerra, primero por la invasión de Rusia y segundo por declararle la guerra a Estados Unidos. La guerra se volvió más y más terrible y aumentó tanto el número de pérdidas que cada vez más gente decía debemos hacer algo. Pronto, el tema de la conspiración vuelve a los lugares más recónditos del Vaticano, donde el Papa Pío es informado de un nuevo plan para resucitar a la perdida y sagrada Alemania. Hacer que el Führer vuele por los aires. En 1943, el cuarto año de la Segunda Guerra Mundial, hay grietas crecientes en los cimientos del poder alemán. En el frente oriental, los nazis se enfrentan a una desastrosa derrota en Stalingrado. En el occidente, los aliados se reagrupan detrás de un nuevo líder, los Estados Unidos. Y el Führer se vuelve más vulnerable que nunca. En este punto, los oficiales en el frente oriental comenzaron a tomar medidas para asegurarse de que Hitler tuviese un accidente. Pío XII estaba muy animado y entusiasta por lo que los conspiradores alemanes habían planeado y dijo: cambia el régimen y creo que sucederán buenas cosas. En marzo, con el apoyo absoluto del pontífice, rebeldes de alto rango en el ejército de Hitler hacen su jugada. ¡Teniente coronel! Dígame, teniente, ¿olvidamos algo? No, soy yo quien casi olvida algo. Disfrazaron una bomba como un regalo de brandy. En el último minuto alguien corre al avión de Hitler y dice: oh, ¿le importaría llevarse esto y esto? Perdí una apuesta y le debo un poco de brandy, y lo pusieron en el avión. Gracias, Heinz. Buen viaje. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Esperaron y esperaron, pues sabían que en algún lugar, mientras el avión volaba en sentido occidental hacia Berlín, este iba a estallar. Sí. ¿Qué? Ah. Sí. Está bien. Nunca explotó y no pudieron descubrir por qué. Es increíble, estaban seguros de que sería el final. Por alguna razón, el cebo no inició y no hubo detonación, así que no se sabe bien por qué, pero es probable que haya sido el aire a gran altura que lo detuvo. Fue casi como si el diablo estuviera apoyando a Hitler. Si algo podía salir mal en la conspiración, así sería. Sí, habla Müller. Ah, hola, teniente coronel. ¿Arrestar? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? Menos de un mes después del fallido atentado, el espía del Vaticano Joseph Müller es acusado de conspirar contra Hitler. ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí. Sí, por supuesto que estaré feliz de cooperar. Gracias por llamar. En la primavera de 1943, los policías y los de seguridad nazis sospechaban mucho de Müller. Lo habían tenido bajo su radar. Creían que tramaba algo, pero no pudieron obtener evidencia. Müller sabe que si la SS encuentra algún registro de su conexión con el Vaticano, todos los involucrados en la conspiración, hasta el Papa, estarían en grave peligro.
A Müller ya le habían advertido que la Gestapo iba camino hacia él. Y dedicó tiempo, como siempre, antes de que la Gestapo llegara, de hablar con su hija. Krista, mi princesa. Sí, papá. Ven aquí. Quiero contarte que hoy iré a Berlín. Me necesitan para negocios importantes. Debo ausentarme por un largo tiempo. Pero no te preocupes. Krista, por favor, debes portarte bien. Y asegúrate de no olvidar de alimentar a Hansi. La detención de Müller es un golpe devastador para la conspiración y su conexión con los británicos a través del Papa. Por ahora, parece que la intención de matar a Hitler ha muerto. Pero un nuevo rebelde está a punto de aparecer para llevar la antorcha de la resistencia. 2 días después de la detención de Joseph Müller, el coronel nazi Klaus von Stauffenberg es herido de gravedad en África del Norte. Su guerra ha terminado, pero su cruzada es... ...7 de abril de 1943. El coronel alemán Klaus von Stauffenberg viaja en un convoy nazi que cruza el desierto de Túnez. Segundos después, apenas está vivo, gravemente herido por un bombardeo de los aliados. En ese momento, la conspiración para matar a Hitler renace. He reconocido en mi corazón que el motivo de Hitler no es mi motivo. Pero aún así continuo luchando por él. Puse en riesgo mi vida por un monstruo. En el verano de 1943, la resistencia había estado estancada por varios intentos fallidos de asesinato, y el movimiento necesitaba desesperadamente recuperarse. Con la llegada de Stauffenberg, teníamos a un hombre a quien yo llamo la cabeza, el corazón y la mano de la conspiración, pues estaba dispuesto a ir hasta el final. Tenía la visión, tenía el deseo, el coraje, estaba listo para actuar y no solo para hablar. Stauffenberg es para todos el ejemplo de un alemán guerrero. Sirvió con distinción en Polonia, Francia y Rusia, e incluso recibió la Cruz de Hierro por su valor. Pero con cada atrocidad que presenciaba en la zona de guerra, su cargo de conciencia podía más. Rápidamente se desilusionó por las actividades repugnantes, tales como matar a discapacitados físicos y mentales, por las atrocidades en el frente oriental contra los judíos y contra los rusos y polacos capturados. También, por supuesto, vio la mala gestión de Hitler, su injerencia en los asuntos militares y sus decisiones estúpidas. Y decidió que Hitler debía morir pase lo que pase. En Túnez estuvo gravemente herido. Perdió un ojo, una mano y solo le quedaron 3 dedos de la mano que le quedaba. Así que tenía un ojo, un brazo y la mitad de la mano izquierda. Mientras se recuperaba de sus heridas, hizo un examen de conciencia. Había fallado en el llamado de su propia conciencia por muchos años. Pero para cuando los médicos lo curaron, un nuevo hombre había surgido. Mientras el coronel Stauffenberg se recupera en un hospital de Múnich, el principal espía alemán del Papa se adapta a su nuevo entorno. Joseph Müller, Joey Otz, ha sido arrestado bajo sospecha de alta traición. A partir de ahora,
Tiene prohibido decir Hey Hitler. Para Pío XII, el arresto de Müller llega en un mal momento. Para el año 1943, la guerra apenas comenzaba. Los ejércitos de los aliados se preparan para invadir a Italia desde el sur. Y solo es cuestión de tiempo antes de que la guerra envuelva a Roma. Pero si Müller habla, o encuentran sus archivos secretos, Hitler podría derramar su ira sobre el Vaticano. Gesù, liberaci dal male. En la mañana del 19 de julio de 1943, la ciudad amada de Pío se vuelve una zona de guerra. Más de 500 bombarderos estadounidenses aniquilan a militares alemanes en Roma y sus alrededores. Muchas personas describieron que el cielo estaba lleno de aviones. Hubo bombas que se desviaron del objetivo y golpearon una ciudad llena de gente, matando a miles de personas. El Papa conoce bien esa ciudad. Una de las iglesias más antiguas y veneradas de la ciudad, la Basílica de San Lorenzo, está justo en la línea de fuego. Y también lo está el cementerio de al lado, donde están enterrados los padres de Pío XII. Sentita? Hanno bombardato San Lorenzo. Montini, quanto contante possiamo prelevare immediatamente dalla Banca Vaticana? Circa 2 milioni di lire, sentita. Ritirateli immediatamente e preparate l'auto. Vi raggiungerò fra breve. Va bene, sentita. Cuando termina el bombardeo, le dice a la gente: toma el auto, busca mantas, medicinas, trae dinero y sale. Il Papa! Il Papa! Va hacia donde sus padres habían sido enterrados y ve que la explosión alcanzó sus cuerpos. La mayoría esperaría que esto pudiera debilitarlos, pero él no podía desfallecer ahora. Debía estar presente por las personas asesinadas, heridas o en sufrimiento. Era una figura paterna y debía ser fuerte, y la gente encontró consuelo en eso. La Segunda Guerra Mundial había llegado a casa de una manera muy personal. Fue testigo de cómo alineaban los cuerpos uno al lado del otro en la calle. El Papa se arrodilló para dar bendiciones y la sangre manchaba su sotana. Es un Papa que vuelve al Vaticano con una conexión muy personal con la Segunda Guerra Mundial, y esto adquiere una fuerza que no existía antes. El bombardeo lo molesta, lo entristece, pero solo le confirma que nada bueno puede salir de la guerra. Después del bombardeo, todo en Roma pasa rápido y violentamente. 6 días más tarde, el dictador italiano Benito Mussolini es arrestado por su propio gobierno, y el futuro de Italia es más incierto que nunca. Mussolini muss befreit und zurück an die Macht gebracht werden. Hitler está convencido de que es un complot, que de algún modo el Vaticano está implicado en esta destitución y que esto es un preludio del cambio de bando de los italianos. Wir müssen Rom von seinen Feinden säubern, inklusive der Juden. Mein Führer, was ist mit dem Vatikan? Ich werde direkt in den Vatikan gehen. Glauben Sie, der Vatikan beunruhigt mich? Wir werden ihn unverzüglich einnehmen. Wir müssen die Macht des Vatikans zerstören. Los planes de Hitler sobre el Vaticano llegan rápidamente a oídos del almirante Canaris, y este le advierte al Papa. Con la amenaza de una inminente invasión nazi, la ciudad del Vaticano se prepara.
Les dijeron a los asistentes del Papa que alistaran 2 maletas para una posible salida inmediata. Una estaría en su casa y la otra debía estar al lado de su escritorio en caso de una rápida partida. La hora de la verdad llega el 8 de septiembre, cuando el nuevo gobierno italiano anuncia un armisticio con los aliados. Enseguida los paracaidistas nazis irrumpen en Roma. En cuestión de días, el Vaticano es rodeado. Hay una línea blanca en el suelo. En un lado los guardias suizos con sus picas y por el otro lado soldados nazis con metralletas. La Santa Sede ahora limita con el imperio de Hitler y el Vaticano está bajo asedio. Luego se divulga, durante los juicios de Nuremberg, cuando le preguntaron al general Erwin Lahausen sobre las intenciones de Hitler con el Papa, dijo que Hitler no tenía intención de secuestrarlo, tenía intención